8:56, veíamos imágenes de Montevideo, está desierta la capital, pero la actividad política y los cruces políticos no han cesado en estas vacaciones de turismo, que parecía tranquila, pero las irregularidades de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, bueno, empezaron a ser tema y vamos a conversar sobre eso. Pero en estas idas y vueltas, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respaldó a la ministra Cairo y también la comparó con un caso que tiene como protagonista a Valeria Ripoll, ¿no? Cuando estábamos en el proceso de la campaña electoral, surgió la información de que ella tenía unas deudas con sus tarjetas y bueno, Valeria entró en la escena pública. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida. Muchas gracias, buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Sí, a ver, más allá de haber expresado mi opinión sobre la situación de la ministra Cairo, lo que tiene que ver con Fernando Pereira, que para mí no es una novedad porque ha tenido una fijación personal permanente conmigo, creo que tiene que ver con diferencias históricas que hemos tenido desde que estábamos juntos en el movimiento sindical, en la conducción del PIT-CNT, con visiones por lo general totalmente opuestas en los distintos temas. Pero la verdad es que no solo mi situación no tiene nada que ver con la situación de Cairo, la mía sí podría reflejarse en una frase que él expresó de que hay un montón de uruguayos que tienen deudas. Expliquemos cuál era. A ver, en la campaña electoral, en realidad por parte de militantes del Frente Amplio en primera instancia, se hicieron publicaciones que decían que yo era una deudora incobrable de el Banco República o el Banco Central o algo así. En realidad yo no soy una deudora incobrable, primero porque tengo 42 años y segundo porque las deudas que tengo seguramente son las que tiene la mayoría de la gente que puede estar mirando. Tengo préstamos que descuentan de mi sueldo, Banco República, ANDA, no de tarjetas de crédito, pero sí he pagado cosas con atraso, obviamente, como un montón de gente lo hizo, pero primero que nada, yo no tengo casa propia, pago alquiler hasta el día de hoy, sigo viviendo en la misma casa y pago alquiler. Sí tengo una situación de contexto familiar y salarial que no se comparan absolutamente nada con la situación de la ministra Cairo, que ha tenido distintas responsabilidades de gobierno, que ha sido parlamentaria, que su esposo, además de ser edil, también ha sido alcalde. O sea, ya en lo que tiene que ver con la posibilidad que tiene ella de tener una casa propia, por la que no paga. O sea, yo pago mensualmente mi alquiler, ella no paga absolutamente nada. ¿Para vos tiene que renunciar la ministra? Sí, yo considero que ya tendría que haber renunciado y que de hecho el presidente de la República debería expresarse. Esto de no saber qué piensa el presidente, que del entorno del presidente tampoco nadie salga públicamente, porque la verdad, lo que piensa Fernando Pereira, lo que piensa el Frente Amplio y lo que puedan salir a respaldar los distintos compañeros, a mí la verdad no me interesa. A mí me interesa saber qué va a hacer el gobierno a 40 días de haber asumido y que se nos presenta una irregularidad que intentan algunos actores del Frente Amplio presentarla como que la víctima termina siendo la ministra Cairo. Una pobre mujer que fue madre joven, con 3 hijos, que... ¿Sabes cuántas mujeres solas, madres, en situaciones mucho más difíciles, en contextos mucho más complicados y las herramientas que ha tenido la ministra Cairo salen adelante y cumplen con sus obligaciones? Había ahí como dos miradas. Por un lado el Partido Colorado que quiere llamar a la ministra a diputados. Por otro lado, dirigentes del Partido Nacional que dicen, no, primero queremos que se exprese el presidente, que se haga cargo de esta situación. Vos, ¿cuál es tu mirada? Bueno, yo comparto que tiene que ver con esto de que para mí... Bueno, viste que ayer el propio Fernando Pereira arrancó la mañana con una posición y me nombró a mí de forma muy equivocada. Y después, ya a última hora de la tarde, expresó que él, en el lugar de ella, pondría su cargo a disposición y que si él fuera el presidente en su puesto, ¿no? Ya como que va cambiando la mirada de la situación, porque además creo que han aparecido elementos que lo hacen aún más grave. ¿Por qué? Yo decía, es incomparable la situación de la ministra Cairo con un montón de uruguayos que tenemos situaciones muy complejas, pero que no ponemos excusas para cumplir con nuestras obligaciones. ¿Cuál es su situación, con mucho esfuerzo. Y para mí una gran diferencia es que además ella laudó en lo que tiene que ver con los deudores del banco hipotecario, los deudores en UR. Ella exigió que estas personas tenían que estar al día con algo que ella jamás pagó. Porque no es que está atrasada, que tuvo un inconveniente y particularmente una vez no pudo afrontar o
No, acá hay una intención de no pagar. O sea, para acá, usted su lugar como dirigente política, como representante nacional, como ministra, agrava la situación de la deuda. Y por supuesto, porque o sea, si tú escuchabas a la ministra, creo que con el correr del tiempo uno en realidad se indigna mucho más, ¿no? Cuando ella se para y te dice, esta es mi mansión, cuando recibe a la prensa y dice, esta es mi mansión. Y sabe que para quienes pagamos alquiler toda la vida y no podemos acceder a la casa propia, y para mí sí, es una mansión porque además tiene 4 casas. Toda su familia es cómplice en esta situación, porque no puede pagar ella, no pueden pagar sus hijos, no puede pagar nadie. ¿Usted le cree cuando ella dice que no sabía? No, no le creo porque ella es la que plantea en el Parlamento que los deudores tienen que estar al día con los tributos departamentales y nacionales. Y ella es la que hace hincapié en esto, por lo tanto ella sabe que hay que cumplir con las obligaciones de tributo nacional. Yo creo, ¿sabés qué es lo que pasa? Yo lo he intentado expresar en la campaña electoral y el plantear por qué yo elegí el Partido Nacional Paramilitar. ¿Por qué? Porque en el Frente Amplio se ha generado esto de que si lo hace un compañero hay que ver la forma en la que lo defendemos, ¿no? Todas las situaciones por las que pasan ellos es, ay no, pobre, porque le pasó tal cosa, porque le pasó tal... Todo se busca justificar en un marco además en el que ella vive en Montevideo, hace más de 30 años que no paga absolutamente nada y casualmente hace más de 30 años que gobierna el Frente Amplio en Montevideo. El Partido Nacional también ha justificado otras cosas, yo capaz que no pago y a mí me cae una inspección de la Intendencia, si en 30 años, ¿no? O sea, a mí me entregan el recibo en la puerta de mi casa. Cuando pasan a entregar el recibo, ¿no ven, no detecta la Intendencia que ahí no hay un terreno baldío, sino que hay 4 casas? ¿Sabe cuánta gente, los que entregan el recibo, tienen la tarea, los trabajadores municipales que lo entregan, tienen la tarea de que si aparece como un padrón que figura de una forma y es de otra, lo tienen que denunciar a la Intendencia? ¿Usted está diciendo que su lugar de poder político llevó a que nadie le vaya a cobrar esto? Y por supuesto, todo el mundo sabe que ahí vive la ministra Cairo. O sea, todo el mundo sabe dónde es su casa. Obviamente, no tenemos por qué conocer su situación con respecto a sus responsabilidades, sus obligaciones tributarias, pero son contradicciones muy grandes, ¿no? Quien reclamaba inversión en primera infancia no paga el impuesto de primaria cuando ese dinero se destina a la educación pública. Quien está en contra de la reforma de la seguridad social evadió todos los tributos que debía pagar en BPS, toda la reglamentación que tú pintas tu casa y tenés que regularizarlo en BPS. Sí. La señora construyó 4 casas. BPS nunca le cayó en una inspección cuando hizo la construcción de las 4 casas para ver que nunca estuvo en regla. ¿Cómo le cae al resto de los uruguayos y no le cae a Cecilia Cairo? Yo estoy convencida que ella utilizó su poder político para que esto no se supiera. Y si no era por un periodista o un equipo que realizó esta investigación, no solo no nos enterábamos nunca, sino que no lo iba a pagar nunca. Porque está claro que acá no hubo intención de pagar, porque ingresos a esa familia, a ese núcleo familiar, perfectamente alcanzan para poder hacerlo. 2 salarios de cargos electos o formando parte de distintos gobiernos en los 15 años del Frente Amplio, ganando mucho más de lo que cualquier uruguayo promedio, lo que le ingresa en su hogar, entre ese núcleo familiar, más todas las familias que viven en las otras 3 casas. Ripoll, entonces, usted denuncia una irregularidad, expone la irregularidad de la ministra Cairo, de la que ya todos conocemos, pero además señala que ella utilizó su poder político, su privilegio como representante nacional para no pagarlo. Y ahí me imagino que también hay cómplices en esto que usted dice, ¿no? Por lo menos las autoridades BPS del gobierno anterior. Yo trabajo en la Intendencia de Montevideo, más allá de que hoy particularmente no estoy, o en estos últimos 2 años no he estado, hace casi 20 años que trabajo en la Intendencia de Montevideo. Tengo claro lo que le pasa a los montevideanos cuando suceden estas situaciones. O todos conocemos gente a la que BPS, ya sea por un vecino o por las propias inspecciones, detectan que tú tenés una obra. Aparte, la magnitud de la obra, porque nadie dice que tiene una mega casa, pero construyó 4 casas, una de ellas tiene 2 plantas. O sea, nadie en todos estos años se percató de todas esas obras. La Intendencia, reitero, cuando cumple con sus servicios, detecta tantas propiedades que figuran como terreno baldío, terreno con mejoras y que en realidad hay construcciones de casa y hace que los vecinos de Montevideo se pongan al día con esa situación. ¿Cómo en más de 30 años
a la ministra no le sucedió. ¿Y el BPS? Y el BPS lo mismo, y el BPS lo mismo. O sea, se construyeron todas esas casas en todas estas décadas y nunca el BPS, a mí la verdad, por lo menos me sorprende. No es lo que nos pasa a la mayoría de los uruguayos, que si no pagamos algo nos llega la notificación de la Intendencia, o nos cae una multa, o nos cae una inspección. A mí la verdad me parece bastante extraño, pero reitero, para mí tiene que ver con esto de que de quién gobierna Montevideo. El intendente se entera hoy y va a iniciar una investigación. ¿Cuánto va a tardar la investigación que va a hacer la Intendencia? ¿Cuánto va a tardar? Porque es tan fácil como que vaya una inspección a la casa de Cairo, compruebe, y acá no hubo evasión de impuestos. Acá no se hizo sabiendo lo que se estaba generando. No se hizo con conocimiento cuando la misma ministra, siendo parlamentaria, le plantea a los deudores que para poder escriturar su casa tenían que estar al día con los tributos que ella no paga, que sabe que no paga. Ripoll. Ella fue directora del Plan Juntos. O sea, trabajó en vivienda. No es la primera vez que está en vivienda. ¿No sabe que un propietario tiene que pagar impuesto de primaria? Para mí, no solo lo grave es lo que hizo, sino que yo siento que nos está mintiendo en la cara. Y eso me parece aún más grave, y por eso reclamo una acción del gobierno, antes que nada. Estamos a 40 días. El presidente tiene la oportunidad de mostrar si realmente va a gobernar con honestidad. ¿Nos va a gobernar la honestidad, como prometió Yamandu Orsi en la campaña electoral? Porque esto que está sucediendo hoy no es honestidad. ¿Gobernó la honestidad en el gobierno anterior? Yo creo que sí. Yo creo que tuvimos un presidente de la República presente, que no se escondió, que permanentemente cuando tuvo que tomar decisiones y solicitar la renuncia a los ministros lo hizo. No protegió absolutamente a nadie que fue cuestionado en lo que tenía que ver con su acción, en la responsabilidad que él dispuso que tuvieran. Y a mí yo quiero un presidente con esas características. Yo quiero un presidente que sea presidente, que realmente estemos tranquilos de que es quien va a tomar las decisiones, y cuando tiene que pedirle a un ministro la renuncia, que no le tiemble el pulso. ¿Ha sido duro el Partido Nacional con los suyos? Digo, más allá del presidente con su investidura, abroquelados en ciertas situaciones, se los han visto los dirigentes del Partido Nacional. ¿Con respecto a qué decís? A diferentes temas. Bueno, yo creo que el caso Artigas, yo creo que hay que analizar. Bueno, yo puntualmente en el caso Artigas me parece que el Partido Nacional actuó muy bien. Una cosa pueden ser las posiciones personales de las personas. Por eso digo, a mí en realidad que salga todo el MPP a respaldar a la ministra Cairo, no me sorprende. No me sorprende. Bueno, pero de la misma forma que tú me planteas esto, yo fui contundente con la situación de Artigas. No tengo dos miradas con la situación de Artigas. La misma Valeria Ripoll, que como dirigente sindical denunció ciertas acciones, cuando sucedió lo que sucedió y yo era parte del Partido Nacional, fui clara, yo no cambié mi manera de pensar. Lo dije claramente, yo entiendo que acá tiene que actuar la justicia. Actuó y el Partido Nacional hizo lo que tenía que hacer. No son parte del Partido Nacional, y cuando estuvo el planteo de la situación de la candidatura a la Intendencia, el Partido Nacional también actuó. Bueno, la mesa política del Frente Amplio lo va a analizar, ya lo dijo Fernando Pereira en la jornada de ayer, van a tener una resolución y el presidente dijo que va a hablar también en los próximos días. Hay que tal vez esperar a esa instancia para poder comparar. No deberíamos de llegar al lunes sin una decisión. Bueno, el caso de Casilda Echeverría, ¿no? Ex presidenta del Banco Hipotecario en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Ella dijo que no debería ser interpelada, que no debería ser separada de su cargo y que además entiende que hay una especie de escrache. No compartir. Bien, es su posición, está bien, es su posición. Yo creo que yo la respeto muchísimo, ella es una excelente persona y la verdad que llevó muy bien adelante su rol, pero capaz que la mirada política que podemos llegar a expresar quienes entendemos que en el rol en el que ella está, estas cosas no pueden pasar, no se pueden dejar pasar, y mucho menos cuando tú sabes lo que estás haciendo, lo grave de lo que estás haciendo y decís como que no lo sabés. Yo creo que a partir de que han aparecido estos archivos de la ministra, creo que se va cayendo esto de que si fue un escrache, si fue mucho, si no. O sea, hoy por hoy tenemos mucho más información. Hoy estamos seguros que la ministra sí sabía que tenía que cumplir con sus obligaciones y cuáles eran sus obligaciones, porque ella exigió que otros uruguayos que pagan su casa durante muchísimos años, algo que ella no hizo, les exigió que cumplieran con obligaciones que ella sabía que no estaba cumpliendo. Eso además ni siquiera es ético, ¿no? O sea, cuando uno está en política, hay valores que no puede no tener.
Y acá estamos hablando de la ética. Yo veo ese video y me indigno. No me quiero imaginar lo que sienten los propios deudores cuando se enteraron de esta situación. Y que tuvimos la suerte de enterarnos. Me gustaría saber si no hay más personas que están en esta situación, ¿no? En Canelones, en Montevideo, no es la primera, ya pasó con Andrea en su momento. Porque esto que yo te mencionaba al principio, no vale todo. No vale todo, pero para el Frente Amplio muchas veces sí vale todo. Y si lo hace un compañero hay que buscar la forma de defenderlo y de resolvérselo. Y así no funcionan las cosas. Le cambio de tema, Ripoll, de cara a las elecciones municipales. ¿Cómo se prepara el Partido Nacional y por qué usted apoya la candidatura de Martín Lema a Montevideo? Bueno, yo creo que son muchísimas las cosas que demuestran que en Montevideo la administración del Frente Amplio está agotada, ¿no? Yo veía en esta campaña electoral, por ejemplo, el candidato del Frente Amplio, que es el favorito, Vergara, que decía un nuevo Montevideo, ¿no? Un nuevo Montevideo es posible y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, acá gobierna el Frente Amplio. Hoy el partido al que representan los distintos candidatos del Frente Amplio es quien gobierna Montevideo. Entonces, si hay un proyecto de un nuevo Montevideo, ¿por qué no se llevó adelante? ¿Por qué tenemos el Montevideo que tenemos y quienes gestionarían serían los mismos? Exactamente los mismos que vienen gestionando hace 35 años. No hay un argumento para justificar la mala calidad de los servicios, el incumplimiento de los servicios, la situación en la que está la ciudad, y no solamente la basura, porque quizá la basura sea lo que todos vemos permanentemente y que se ha buscado diferentes excusas para no reconocer el problema de fondo, que es que fracasaron con el sistema de recolección que plantearon en Montevideo. Yo esto lo decía como dirigente sindical en su momento, no es algo que descubrí desde que estoy en la política partidaria, es algo que es evidente. Este sistema fracasó, no es el sistema que necesita la ciudad de Montevideo. Montevideo necesita sistemas combinados, no hay una única solución para un territorio que en 8 municipios es bien distinto y a veces dentro del propio territorio de un municipio hay realidades bien distintas, ¿no? Entonces, yo creo que se necesita, o me parece por lo menos, que merecemos la oportunidad. Que Montevideo, que los montevideanos nos den esa oportunidad de mostrar que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Que acá hay un equipo que quiere cambiar la realidad de Montevideo. Y que hay propuestas en cada una de las áreas. Y yo creo que realmente Martín merece esa oportunidad. No solo porque para mí es un muy buen candidato y lo ha demostrado a lo largo de la campaña, pero también en las distintas responsabilidades que ha llevado adelante antes de ser candidato a la intendencia. Pero realmente creo que en algún momento uno tiene que decir, es hasta acá, ¿no? El ya está que plantea la campaña no es más que lo que te dice la gente de esa saturación. O sea, a mí por momentos me parece increíble cómo la gente, los propios votantes del Frente Amplio te dicen que los servicios son de muy mala calidad, no están conformes con la gestión de Montevideo, pero igualmente siguen respaldando esto. Y a veces uno tiene que realmente evaluar qué es lo que pasa en Montevideo, qué es lo que uno quiere de los servicios en Montevideo. Yo creo que es necesario un cambio y realmente está muy cerca, ¿no? Yo creo que como nunca antes, por lo menos así lo marcan también las encuestas y lo que uno siente en la calle, como nunca antes se vibra ese cambio en Montevideo. Ripoll, usted sabe más que nadie, ¿no? Tiene mucha experiencia y conocimiento en la Intendencia de Montevideo. Lema propone tercerizar la basura, ya que decía usted, algo que usted estuvo en contra en sus épocas de dirigente, cerrar TV Ciudad, revisar el tema de las horas extra, todos temas polémicos a la interna de los trabajadores. ¿Podrá gobernar o llevar adelante sus objetivos en pie de guerra con el sindicato? Bueno, mira, yo creo que la diferencia entre Martín y lo que sucede hoy en la Intendencia es la sinceridad. La Intendencia de Montevideo tiene, de lo que es la limpieza de la ciudad, las 2/3 partes están privatizadas o tercerizadas. Por lo tanto, o sea, a mí me resulta muy hipócrita plantear no a la privatización que plantea, en este caso, Martín Lema, cuando la realidad es que hoy quedan 1000 funcionarios en la división limpieza de una realidad de hace muy poco tiempo que eran 3000 y antes aún eran más, ¿no? Porque hay distintos servicios que se descentralizaron, como el barrido, que está prácticamente al 100% privatizado o tercerizado. Y vas a las distintas áreas y pasa exactamente lo mismo. La vialidad, mayoritariamente tercerizada. La poda y áreas verdes, mayoritariamente privatizada. El saneamiento, la mayoría también lo hacen privados. O sea,
hay muy pocos servicios municipales que permanecen, y te diría que al 100% municipal prácticamente nada. ¿Y cómo considera que funcionan esos servicios privatizados? Bueno, yo creo que el problema es de gestión. Para mí el problema es de gestión, es de la cabeza y las decisiones y las propuestas que se llevan adelante. Más allá de si el trabajador es de la órbita privada o es un trabajador municipal. Acá el problema es de decisiones, de quién toma las decisiones y cuáles son las decisiones que toma. Entonces, yo creo que uno puede dar ese debate y podés estar de acuerdo o no con terminar de tercerizar un servicio. Creo que el debate de TV Ciudad está abierto hace mucho tiempo. Obviamente, yo como dirigente sindical tantos años he sido una defensora de TV Ciudad, pero no de este TV Ciudad. TV Ciudad en los últimos 2 periodos, pero sobre todo en el periodo de Carolina Cose, es terrible el rol que tomó TV Ciudad. ¿Por qué? Es terrible, porque TV Ciudad nació con el objetivo, hace mucho tiempo, nació con el objetivo de ser ese canal que le lleva a la gente lo que la gente no puede acceder en Montevideo, ¿no? Entonces, vos tenés en la Intendencia de Montevideo, bajo la órbita de la Intendencia de Montevideo, el Teatro Solís, tenés la Comedia Nacional, la Orquesta Filarmónica, la Banda Sinfónica y un montón de salas de teatro y lugares culturales, centros culturales que realizan un montón de actividades. Y hay muchos montevideanos que no pueden acceder. Hay mucha gente que no puede ir al Teatro Solís a ver las 3 funciones de una ópera, por ejemplo. Bueno, TV Ciudad era ese canal que se encargaba de llevarle al montevideano lo que el montevideano no podía acceder. ¿Y ese era el camino? Y por el otro lado, hoy, o sobre todo en estos últimos 10 años, porque ha sido algo que ha ido creciendo y se ha deformado cada vez más, hoy es un canal militante y nadie lo puede negar. Yo, el último conflicto que tuve antes de irme de ADEOM fue el de TV Ciudad, con los trabajadores entregando una nota de que tenían políticos vetados de la coalición a los que no podían entrevistar, que se digitaban los contenidos, que se decía que, por ejemplo, había que cubrir distintas notas para el informativo, pero venía una orden de prensa de la intendenta y decía que había que cubrir una conferencia de prensa de la Huella de Sereñi y se iba todo el informativo en cubrir la conferencia de prensa de la Huella de Sereñi. Entonces, hay situaciones que uno no puede permitir en los medios. Esos no son los medios que por lo menos yo quiero para Montevideo ni para el país. Yo quiero objetividad, quiero igualdad de participación, escuchar todas las campanas, que todos puedan expresarse. Y lamentablemente no es lo que pasa en TV Ciudad. Y tuve la oportunidad hace muy poquitas semanas de decirlo en TV Ciudad particularmente porque a mí me pasó en la campaña electoral. Me pasó con la situación que tuvo que vivir mi hermana en un conflicto en el que ella era la víctima y que TV Ciudad se encargó de intentar transformarla en la victimaria. Editando videos, recortándolos, subiendo algunas partes, hablando solamente con una de las partes, no hablando nunca con mi hermana. Una situación en la que mi hermana y mi sobrino eran víctimas de violencia. Y terminó dándose vuelta la situación por parte de TV Ciudad, que hizo una suerte de guardia y que únicamente entrevistaba a un lado de la situación. Entonces, esas cosas no pueden pasar. Ripoll, quiero llevarla a su futuro político, ¿no? Es una cosa que muchos se preguntan. Álvaro Delgado expresó la intención de que usted sea uno de los nombres para estos cargos de la oposición. Su sector, que es de centro, tiene 3 cupos en esta división. Hay 2 que ya estarían ocupados, me corregí si me equivoco. Uno es Martín Fernández, el otro creo que es Charamelo. Queda un tercero. ¿Es de Ripoll? Mira, yo creo que algo que me ha caracterizado y que fue una crítica que algunos militantes frente amplistas en las redes lo expresaron fuertemente, y creo que me he encargado y la vida se ha encargado de demostrar, es que yo no vine a la política partidaria por un cargo. No llegué por un cargo porque no participé del gobierno nacional en todo el tiempo en el que estuve militando y que vine. Lo único que tengo es el mismo cargo que tenía estando en la Intendencia de Montevideo. Mi vida no cambió por haber venido a la política partidaria. No fue lo que busqué. No busqué ser parte del gobierno teniendo un cargo político. No me parecía bien, como una retribución por venir a militar en la política partidaria. O sea, si le ofrecen un cargo, ¿no lo aceptaría? No. A ver, los cargos no son solo plata, también es gestión, ¿no? No. ¿Qué digo con esto? Que a mí no me motiva. O sea, el motivo por el que yo vine a la política partidaria no era tener un cargo o estar en algún lugar específicamente. A mí me trajeron temas y necesidades de la gente que todo el mundo sabe que he trabajado en los distintos roles que he estado, que los he podido poner en la campaña electoral fuertemente y que lamentablemente desde que asumí este gobierno desaparecieron. Por ejemplo, no se habla de discapacidad ni en la previa a asumir el gobierno, a pesar de que le pedí una reunión a Yamandu Orsi por esto que nunca me respondió, nunca se concretó. Le pedí tener esa reunión porque me parece que hay que volver a poner, firmamos un acuerdo
entre las dos fórmulas presidenciales de que la discapacidad se iba a transformar en una política de Estado y que íbamos a trabajar para eso. Yo sí sigo trabajando con mi equipo. Estamos trabajando en proyectos de ley que queremos presentar seguramente mediante nuestros parlamentarios. Hoy usted tiene un pase en comisión. Estoy trabajando con Nicolás Olivera hoy, que es el senador que tenemos en nuestro sector, porque la gente hay que cumplirle lo que uno se comprometió en campaña electoral, y en eso es en una de las cosas que estoy trabajando fuertemente. Después, si se entiende que tengo que ser yo la que tiene que estar en algún lugar, no es algo que yo haya solicitado, no es algo que haya pedido. Lo que dije desde el primer momento es que yo estoy a disposición. Sigue a disposición. Yo estoy a disposición. Pero esto tampoco puede tardar meses para decidir. Pero no es mi prioridad. O sea, mi desvelo no es si soy uno de los que está en la lista de... yo no me puse allí. En algún momento surgió que estaba mi nombre arriba de la mesa. No sé realmente si esto fue así en alguna reunión o no, porque Álvaro ha expresado públicamente, permanentemente, que no se estaban manejando nombres en ese momento donde se habló de Ripoll. Pero mi objetivo, ya te digo, es trabajar en las áreas que yo me comprometí a trabajar. Es lo que estoy haciendo y es lo que voy a hacer durante